Mira, muy buena pregunta. Tú te acordarás que creo que fue en 1 de marzo más o menos del año pasado, el presidente fijó y dijo que mientras el precio estuviera, creo que era entre 75 y 115, si no me recuerdo, se iba a fijar todo. Pero ya en ese momento, y cuando él da esa noticia, el precio en ese momento andaba como por los 75, 77. Pero en 75 todavía estamos subsidiando. Y en 70 también. Entonces, ¿cuándo se ajustarán, volverán, digamos, que al ritmo normal, a los ajustes normales? Bueno, cuando lo que tiene que poner el gobierno en subsidio se minimice a su mínima expresión. Porque si bien es cierto que hay combustibles que quizás tienen un diferencial positivo, hay otros combustibles que tienen un diferencial muy negativo. Y después de pasarnos un año subsidiando 35.000, casi 36.000 millones de pesos para evitar ese impacto, nosotros no queremos dar el paso hasta que estemos seguros de que el precio del petróleo haya llegado a un nivel que permita que el gobierno no tenga que seguir subsidiando, porque lo peor que pudiera pasar es que, digamos, que el precio, vamos a suponer que esté en $70 el barril, que todavía hay subsidio a $70 el barril, principalmente en el gasoil, y digamos que liberamos todos los precios y a la semana siguiente el precio se me monta a 80 y entonces tengo que volver a subir. Entonces lo que nosotros le estamos dando es un espacio a que el mismo comportamiento de ese precio internacional del petróleo demuestre que llegó a un nivel de cierta estabilidad y que no vamos a tener estas fluctuaciones de una semana a otra, porque hemos vivido semanas que creo que a principios de diciembre, si no me falla la memoria, yo dije, wow, ya, por fin, llegamos como a 70, 71, en algún momento del día bajó de 70 y bueno, por fin, y pasaron 2 semanas y se metió a 81, a 82. Entonces, ¿cuándo es el momento? Cuando el precio del petróleo llegue a un nivel que debe de estar por debajo de los $70 para que no haya subsidio y transcurra un cierto tiempo que evidencie una estabilidad en ese precio, de forma tal de que nosotros no tengamos que revertir una decisión porque el precio subió de una semana a otra. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto lo tenemos? El presupuesto está elaborado con un supuesto, si no me falla la memoria, de 89 dólares el barril. Lo que pasa, Germán, que a 89 dólares, que es lo que está montado en el presupuesto, todavía hay subsidio. Porque no es una relación directa, porque los combustibles internos son líquidos y el precio no necesariamente por ejemplo, mira por ejemplo lo que está pasando con el diésel. El diésel se ha disparado, pero ¿por qué se ha disparado el diésel en comparación con el precio internacional del petróleo? Porque actualmente el diésel es un sustituto al gas natural, que está impactado por el tema de Rusia. Y como ha habido una migración de gas natural hacia diésel, el precio del diésel ha subido estrepitosamente. No tiene relación con lo que está pasando con el precio internacional del petróleo. Entonces, aún a 89 dólares, que es lo que está en el presupuesto, 89 dólares implica un subsidio importante del gobierno. En el presupuesto del año 2023 hay una partida de 20.000 millones de pesos para subsidiar los combustibles en el año 2023. El precio bajó de 70 dólares. Ya no es necesario subsidiar, podemos liberalizar. Bien, se beneficia la población porque bajan los precios de los combustibles, de todos los combustibles, y se beneficia digamos que la finanza pública
porque ese presupuesto que está ahí de 20.000 millones, pues a lo mejor no se usa todo, se usa una parte muy mínima. Entonces, y para este año, perdón, para este año, ¿cuánto está, cuál es la estimación que se tiene del precio del petróleo y cuál es el subsidio que hay bueno, la estimación en la que está en el presupuesto de $89 para el 2023, $89 el barril, y está presupuestado para este año 20.000 millones de pesos de subsidio para el tema de los combustibles. Pero sin embargo, el que sigue subiendo casi todas las semanas es el Actur. Sí. ¿No temen ustedes que eso afecte la transportación de turistas hacia la República Dominicana? Mira, con el AFTUR, recuérdate que el AFTUR es el impuesto al AFTUR, que es el YETA 1, es un impuesto básicamente que no recae sobre la economía interna, por lo que tú dices, porque es un impuesto al combustible de las aeronaves. Y eso tiene una incidencia podría tener una incidencia sobre el turismo. Entonces, desde hace como mes y medio, dos meses, a pesar de que el impuesto el impuesto de la AFTUR también estaba congelado, igual que todo lo demás, para ir, digamos que subsanando esa situación que había con ese combustible, se empezó a deslizar un poco. Hubo en varias semanas, se iba bajando de 5 pesos, creo que 10 pesos, y hace 2 semanas bajó también mucho. Y la decisión que nosotros hemos tomado con el AFTUR para que eso no sea una variable que incida sobre el turismo, es que en el caso específico de ese combustible se está dejando fluctuar a lo que diga el mercado. Entonces, los últimos 2 aumentos que ha habido es porque el precio del combustible, del líquido, del AFTUR ha subido internacionalmente. Germán Marte. Ministro, a finales de año, antes de diciembre, el ministro de Trabajo dijo a una pregunta que le hicimos de que antes de que finalizara el año habría un aumento salarial para el sector privado. Que había una especie de consenso entre empresarios, gobierno y los sindicatos. ¿En qué está eso? ¿Lo dejaron esperando? Mira, yo no tengo datos, sé que ha habido discusiones, el ministro de Trabajo ha estado, digamos que diligentemente con ese tema, pero yo te pediría que esa pregunta es más del ámbito del ministro de Trabajo, y no la respondo no porque no quiera, sino porque no tengo nada que ofrecerte. Me gustaría que el ministro de Hacienda hablara un poquito sobre el impacto que tienen las finanzas públicas, el déficit eléctrico, el subsidio eléctrico, y cuál es, porque en todos los informes de todos los organismos internacionales el tema eléctrico es una constante. Sí, definitivamente que en el tema eléctrico tiene un impacto muy grande, muy importante sobre la finanza pública. Y nosotros, de que asumimos el gobierno, iniciamos un proceso de reforma del sector eléctrico, que desafortunadamente, por todo lo que ha pasado, ese proceso de reforma en algunos puntos ha ido quizá más lento de lo que debía. Y en otros puntos, por ejemplo, con el caso de los ajustes tarifarios que están contenidos en el pacto eléctrico, hubo que suspender esa parte del pacto, porque no tenía sentido continuar con un ajuste que es justificado por los precios de compra de combustible, los movimientos de la tasa de cambio, en medio de un proceso inflacionario como el que nosotros vivimos en el año 2022 y que todavía estamos, digamos que con esa secuela. Miren, señores, el precio de compra de las distribuidoras, a cuánto compra la distribuidora el combustible
que tiene que utilizar para vender energía ha aumentado un 35% con respecto al año 2019. 35%. ¿Ustedes saben cuánto ha aumentado el precio de venta de la distribuidora? Un 10%. Entonces, ese diferencial son pérdidas. Y son pérdidas que hemos tenido que asumir por la situación económica. Y obviamente esa pérdida se traduce en este incremento del subsidio, que es consecuencia del aumento del gas natural, del carbón, que ya por suerte el carbón ya está en unos niveles, digamos que razonables. Los dos combustibles que están todavía dando un poco de carpeta es el gas natural y el diésel, por lo que te comentaba ahorita con respecto al precio del diésel. Y nosotros hemos seguido a paso seguro en ese proceso de reforma del sector eléctrico. Ustedes ven ya finalmente el Congreso aprobó la disolución de la CDE. Punta Catalina ya sale dentro de esa. Punta Catalina estaba dentro de la CDE, pero sin ningún marco jurídico establecido. Ya eso sale. Se le han devuelto al Ministerio de Energía y Minas todas las funciones que había usurpado la CDE. Una de las cosas que, por ejemplo, yo en reuniones que son cosas que quizás nosotros los del patio lo vemos como normal, porque aquí todos nos conocemos, pero para atraer inversiones extranjeras son avisos de no haga negocio en ese país. Y me decía alguien, ven acá, yo no entiendo por qué si yo voy a sacar, por ejemplo, un permiso de una concesión eléctrica, yo tengo que ir a un sitio que no es el órgano rector, que es el Ministerio de Energía y Minas. Yo tengo que ir a la CDE, pero la CDE no tiene funciones de eso. Eso no lo entienden los inversionistas extranjeros. Y nosotros lo que hemos estado haciendo desde que llegamos al gobierno es devolviendo las cosas a su lugar donde deben estar. Funciones que tenía la CDE han sido traspasadas al MEN. La unidad de electrificación rural pasó ya dentro del Ministerio de Energía y Minas. Todos los departamentos que tenía la CDE, todos los departamentos y personal necesario que tenía la CDE pasaron al MEN. Ahí hubo una reducción importante en la cantidad de nóminas. En el caso, por ejemplo, yo no te tengo el dato, pero ahí hubo, y te lo digo, ¿tú sabes por qué te lo digo? Por el calentón político que hubo que aguantar. Pero no es de CDE. Y en el caso de la distribuidora, que es algo que quizá nosotros no lo hemos sabido comunicar bien, la nómina de las empresas distribuidoras es un 10% menos que la que había en diciembre del año 2019. Y todavía tenemos que seguir trabajando. La CDE desapareció. La CDE, y yo no tengo el dato, bienvenido, pero la CDE hubo una reducción importante del personal, principalmente en esa unidad de electrificación rural, que se redujo el personal y se traspasó al MEN nada más el necesario. Cuando tú ves lo que pasó, hubo una reducción. Entonces, miren señores, el tema del sector eléctrico es una tarea pendiente que hay que seguir atendiendo en los procesos de reforma, una reforma de esa magnitud de la que nosotros estamos impulsando. Hay que tener cuidado para no equivocarse, y en época de crisis no son épocas en donde tú puedes empujar mucho una reforma. Nosotros empujamos la reforma del sector eléctrico hasta el máximo que nosotros hemos podido. Y déjenme decirles, nosotros todos los martes religiosamente, hay una reunión del gabinete eléctrico
con el presidente, no falta ningún día. Presidente, vicepresidenta, el ministro de la presidencia, el ministro de Energía y Minas, los administradores de las EDES, EGEGIT, el ministro de Finanzas, en donde vamos repasando las cosas que hay que hacer, dónde están los problemas, las situaciones que se dan. Hay muchas situaciones que se dan en el sector eléctrico. Tengan la confianza de que nosotros vamos por el camino correcto. Quizá vamos más lento de lo que inclusive a nosotros mismos nos hubiera gustado, pero vamos con pasos firmes a la reforma de ese sector. Miguelito, ¿Qué cosas faltan del pacto eléctrico todavía? No. ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué falta? Mira, por ejemplo, una parte fundamental que falta, que estoy casi seguro que ya está depositada en Congreso, está la modificación de la ley de electricidad. Nosotros duramos mucho tiempo con un consultor del BID revisando toda esa parte de la ley. Estoy casi seguro, pero la memoria me falla, que ese anteproyecto de ley ya fue depositado en el Congreso. Ahí se van a resolver una serie de cosas que ha sido parte del consenso del pacto eléctrico. Por ejemplo, la superintendencia ha emitido varias resoluciones que estaban contenidas dentro de las obligaciones. Todo el tema, ustedes vieron en diciembre algo relacionado, o creo que ahora a principios de enero, relacionado al costo de interconexión de los vehículos eléctricos. Eso es parte del pacto eléctrico. Una parte que está pendiente del pacto eléctrico, que no se ve porque está en proceso, digamos que interno, es el tema de la determinación de la tarifa técnica. La superintendencia está en eso, ya hay, eso fue un proceso de licitación, hay un consultor ya, una empresa consultora contratada. Yo entiendo que esa parte, que es un componente fundamental del pacto eléctrico, debería de estar completada para mediados de año. Otra cosa que tiene que ver con la transparencia, quizá todavía no ha salido, pero por fin ya nosotros tenemos estados auditados de las 3 empresas distribuidoras. No ha salido porque esto va a salir quizá la semana que viene. La empresa auditora fue Ernst & Young. Auditó por primera vez en yo no sé cuántos años, 15 años, quizás no, más. Las empresas distribuidoras van a tener un estado auditado que va a ser con cierre al año 2020 y ya están contratadas las auditorías del 21 y del 22. Eso es parte de los compromisos de transparencia del sector eléctrico. En el caso de Punta Catalina, con la administración que tiene, ya le está dando, digamos que beneficio al Tesoro Nacional y está administrada fuera de todo, digamos que componente político, y se está administrando como una empresa como cualquier otra, aislada de cualquier tentación política. Tanto es así que en el caso particular del Ministerio de Finanzas están muy contentos con los ingresos que manda todos los meses Punta Catalina. Son 15 millones, entre 15 y 20 millones de dólares al mes. 200 millones al año pasado. Sobre ese mismo tema, ministro, con el tema de la facturación eléctrica y de los aumentos que contempla la ley, ¿cuál es la perspectiva? ¿Lo van a retomar o se va a mantener congelado? No, hasta que el proceso inflacionario no pase. Es lo mismo que pasa con las otras cosas que están pendientes. Cuando el proceso inflacionario pase, la inflación converja en la meta, pues ahí se tendrá que sentar. Ya, por suerte, para ese momento ya tendremos ese estudio de la tarifa técnica de la Superintendencia de Bancos, que va a fijar la tarifa, digamos que debería de aplicarse, y después vendrá un proceso de ajuste
seguirá lo que está establecido en el... Quiere decir que en el corto plazo no habrá aumento de En la el corto tarifa plazo, eléctrica no, en República yo no Dominicana. visualizo aumento en el corto plazo porque no están dadas las condiciones. Yo no puedo salir, yo no puedo pretender que voy a atacar la inflación aumentando precios. Entonces, cuando la inflación deje de ser un problema, entonces ahí nos sentaremos y veremos el curso a seguir. Ministro, siguiendo como usted ha dicho, que Punta Catalina genera en México, yo calculo alrededor de 240 millones de dólares al año. Si lo redondeamos a 250, en 5 años se habría recuperado cerca de 2.000 millones de pesos, lo cual significa que un activo tan importante que genera beneficios no debería pensar en venderse. Está descartada esa idea ya. Pero es que Punta Catalina no está en venta, yo no sé de dónde... Porque en algún momento se habló de eso, y ya eso quedó en el olvido. Punta Catalina no está en venta, Punta Catalina está en manos del sector público, administrada como una empresa del sector privado, lejos de cualquier, digamos que, influencia política, y así se va a mantener. Miguelito Feble. Ministro, yo he ido hablando desde donde estábamos en aquella área, y hay subsidios por todos lados. ¿De dónde saca el dinero el gobierno para subsidiar y no quedarse de los lados, o no sean los préstamos? O sea, ¿qué está haciendo? Hay una expansión de la economía, ¿es cierto? ¿Cómo se explica? Porque yo he llegado a la conclusión de que gobernar es relativamente fácil, lo que hay que subsidiar para no tener conflicto. Digo, hasta bien, o pudiera... Recordar directo. No, digo porque yo sé que no le gusta. Yo se la entregara pero a todos los ricos. Los pobres no crean empleos. O sea, ¿qué hace el gobierno este año, por ejemplo, para tener tanto dinero para subsidiar? Bueno, lo que nosotros hemos hecho es redireccionar gastos que estaban pensados para otras cosas a atender las necesidades urgentes del momento, que son, como tú bien dices, todo el tema de esos subsidios que son numerosos, tanto en cuantía como en tipo de subsidios. Tenemos subsidio a los fertilizantes, subsidio a la harina, subsidio a la electricidad, subsidio a los combustibles, pero todo eso es necesario. Todo eso es necesario, y la prioridad de nosotros en lo que fue el año 2022 es proteger hasta donde la sábana nos da al bolsillo de esa población. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Sacrificar otras cosas. Por ejemplo, una de los pleitos más grandes allá en Hacienda, estaban prohibidas la compra de vehículos. Y yo te digo, hay instituciones que necesitan vehículos. Yo sé de directores generales que no tienen vehículos, que han tenido que usar el vehículo propio. Y entonces, esa, por ejemplo, fue una llave que cerramos. Hemos pospuesto cosas no tan prioritarias para atender lo prioritario. Emilio Ortiz. Señor ministro, en varias partes, en varias ocasiones durante su intervención se ha referido a este año como un año preelectoral. Eso quiere decir que este año tienen que definirse ya definitivamente las candidaturas. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, no hay a la vista ni siquiera la cantidad de precandidatos que tenía anteriormente. Eso podría interpretarse como que se está a la espera de la decisión del presidente sobre el tema de la reelección, que por ley puede hacer. ¿Cree usted que están dadas las condiciones para que eso se produzca? Mira, yo soy ministro de Hacienda. Es una pregunta al presidente. El presidente ya dirá en su momento su decisión con respecto a eso. No la decisión del presidente, si hay condiciones para que se produzca. Su opinión, ministro, su opinión Bueno, sobre el panorama. Bueno, pero es que, a ver, si nosotros vemos lo que yo les dije anteriormente, por lo menos a nivel económico, nosotros tenemos muchas cosas por lo cual estar orgullosos.
el presidente decidirá. Es una decisión muy íntima, muy personal de él. Ya veremos. Ya veremos. Don, bienvenido. Ministro, una hipótesis. Jochi Vicente no es ministro de Hacienda, sino asesor político. ¿Y qué le recomendaría en esta circunstancia? ¿A quién? ¿Al presidente? Obvio. Que siga como ha seguido hasta ahora, que lo ha hecho muy bien. En el caso de la pregunta que le hizo, Le recomendaría que fuera postule. Eso es una Que decisión. fuera asesor político del presidente. Pero yo soy ministro de Hacienda, y yo lo que soy es un numerólogo. Y los numeritos datos no datos. Ya veremos.